acercamiento justo con las prescripciones de los mandamientos dados a Moisés, exhortando a estar disponibles para Dios, que nos educa a la verdadera libertad y responsabilidad a través de la ley. Si trata di viverla come uno strumento di libertà. Se trata de vivirla como un instrumento de libertad. Vivir la ley como un instrumento de libertad que me ayuda a ser más libre, que me ayuda a no ser esclavo de las pasiones y del pecado. Pensemos en las guerras. Pensemos en las consecuencias de la guerra. Pensemos en esa niña muerta de frío en Siria. Tantas calamidades, tantas. Esto es fruto de las pasiones. Y la gente que hace la guerra no sabe dominar sus propias pasiones. Le hace falta cumplir la ley. Cuando cedemos a las tentaciones y pasiones, no somos señores y protagonistas de nuestra propia vida, sino que nos volvemos incapaces de manejarla con voluntad y responsabilidad. El discurso de Jesús está estructurado en 4 antítesis, expresadas con la fórmula: habéis entendido que se dijo, pero yo les digo. Estas antítesis se refieren a otras tantas situaciones de la vida cotidiana: asesinato, adulterio, divorcio, juramentos. Jesús no suprime las prescripciones relativas a estos problemas, pero explica su significado más profundo e indica el espíritu en el que deben ser observadas. Nos anima a pasar de una observancia formal de la ley a una observancia sustancial, aceptando la ley en nuestro corazón, que es el centro de las intenciones, decisiones, palabras y gestos de cada uno de nosotros. Del corazón salen las buenas y las malas acciones. Aceptando la ley de Dios en nuestros corazones, entendemos que cuando no amamos a nuestro prójimo, hasta cierto punto nos matamos a nosotros mismos y a los demás, porque el odio y la rivalidad y la división matan la caridad fraternal, que es la base de las relaciones interpersonales. Y esto vale por lo que dije de las guerras, porque la lengua mata. Aceptando la ley de Dios en el corazón, se entiende que los deseos deben ser guiados, porque no todo lo que se desea se puede tener, y no es bueno ceder a sentimientos egoístas y posesivos. Cuando se acepta la ley de Dios en el corazón, se comprende que hay que abandonar un estilo de vida de promesas rotas, no mantenidas, así como pasar de la prohibición del perjurio a la decisión de no jurar en absoluto, asumiendo la actitud de plena sinceridad con todos. Pero Jesús es consciente de que no es fácil vivir los mandamientos de una manera total y tan profundamente. Por eso, nos ofrece la ayuda de su amor. Vino al mundo no solo para cumplir la ley, sino también para darnos su gracia, para que podamos hacer la voluntad de Dios, amándolo a Él y a nuestros hermanos. Todo podemos hacerlo con la gracia de Dios. Más bien,
La santidad no es nada más que custodiar esta gratuidad que nos ha dado Dios, esta gracia. Se trata de confiar y confiarnos a Él. Custodiar esa gratuidad, de acoger la mano que nos tiende constantemente para que nuestros esfuerzos y nuestro necesario compromiso puedan ser sostenidos por su ayuda, lleno de bondad y misericordia. Hoy Jesús nos pide que avancemos en el camino del amor que nos ha mostrado y que comienza desde el corazón. Esta es la manera de vivir como cristianos. Que la Virgen María nos ayude a seguir el camino trazado por su Hijo, a alcanzar la verdadera alegría y a difundir la justicia y la paz por todas partes. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Allá de la hipocresía. El pueblo de Dios distingue bien entre la autoridad de una persona y la gracia de la unción. Para mí, ese es Dios, ese es Jesús. Y esta es la sabiduría de nuestro pueblo, que tolera tantas veces tantos pastores incoherentes, pastores como escribas y hasta cristianos, que van a misa todos los domingos y luego viven como paganos. Y la gente dice... E la gente dice, ma questo è uno scandalo, una incoerenza. Quanto male. Qué mal hacen los cristianos incoherentes que no dan testimonio y los pastores incoherentes, esquizofrénicos, que no dan testimonio. Que non danno testimonianza. El Evangelio de Marcos hoy relata la enseñanza de Jesús en el templo y la reacción de su gente a su manera de actuar con autoridad, a diferencia de los escribas. Es a partir de esta comparación que el Papa se inspira para explicar la diferencia que existe entre tener autoridad interior, como el mismo Jesús, y ejercer la autoridad sin tenerla, como los escribas, que aun siendo especialistas en la enseñanza de la ley y escuchados por el pueblo, no se les creía. Qual è l'autorità che ha Gesù? È quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così. ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús? Es ese estilo del Señor, ese señorío, digámoslo así, con el que el Señor se movía, enseñaba, sanaba, escuchaba. Este estilo señorial, que es algo que viene de dentro, nos hace ver. ¿Qué nos hace ver? Cosa fa vedere? Coerenza. Coherencia. Jesús tenía autoridad porque era coherente entre lo que enseñaba y lo que hacía, cómo vivía. Esa coherencia es la que da la expresión de una persona que tiene autoridad. Este tiene autoridad, esta tiene autoridad, porque es coherente, es decir, da testimonio. La autoridad se ve en esto, coherencia y testimonio. Coherencia y testimonianza. Por el contrario, los escribas no eran coherentes y Jesús, señala el Papa, por un lado exhorta al pueblo a hacer lo que dicen, pero no lo que hacen. Por otro lado, no deja pasar la ocasión de reprocharle, porque con esta actitud, señala Francisco, han caído en la esquizofrenia pastoral. Dicen una cosa y hacen otra. Y sucede en varios episodios del Evangelio que el Papa menciona. A veces Jesús reacciona, dice Francisco, no dándoles ninguna respuesta, y otras veces calificándolos. E la parola che usa Gesù per qualificare questa incoerenza, questa schizofrenia è ipocrisia. Y la palabra que Jesús usa para calificar esta incoherencia, esta esquizofrenia, es hipocresía. Es un rosario de calificaciones. Tomemos el capítulo 23 de San Mateo. Muchas veces dice hipócritas por esto, hipócritas por esto, hipócritas. Jesús los califica hipócritas. La hipocresía es el modo de actuar de quienes tienen responsabilidad sobre las personas, en este caso responsabilidad pastoral, pero no son coherentes, no son señores, no tienen autoridad. Y el pueblo de Dios es manso y tolerante, tolera a tantos pastores hipócritas, a tantos pastores esquizofrénicos que dicen y no hacen, sin coherencia. Senza coherencia. Pero el pueblo de Dios, añade Francisco, que tanto tolera
tolera sabe distinguir la fuerza de la gracia. Y el Papa lo explica refiriéndose a la primera lectura de la liturgia de hoy, en la que el anciano Elí había perdido toda autoridad, solo le quedaba la gracia de la unción. Y con esta gracia, explica el Papa, bendice y realiza el milagro a Ana, que, angustiada por el dolor, está rezando para ser madre. De ahí la consideración del Papa hacia el pueblo de Dios, los cristianos y los pastores. Il popolo di Dio distingue bene fra l'autorità di una persona e la grazia dell'unzione. El pueblo de Dios distingue bien entre la autoridad de una persona y la gracia de la unción. Pero tú vas a confesarte con aquel que es esto y esto y esto. Per me quello è Dio, punto. Quello è Gesù. E questa è la saggezza del nostro popolo. Para mí ese es Dios. Punto. Ese es Jesús. Y esto Contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos de jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe,
Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Salmo hemos recitado, canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su salvación a los ojos de las naciones y reveló su justicia. El Señor ha hecho maravillas en este tiempo, pero ¿cuánto cuesta a la comunidad cristiana de llevar adelante estas maravillas del Señor? Hemos escuchado en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles la alegría de toda la ciudad de Antioquía que se reunió para escuchar la palabra del Señor, porque Pablo y los apóstoles predicaban con fuerza y el Espíritu estaba allí, ayudando. Pero cuando vieron a esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Por un lado, está el Señor, está el Espíritu Santo, que hace crecer la iglesia. Y siempre crece más. Esto es verdad. Pero por otro lado, está el espíritu del mal, que busca destruir la iglesia. Y siempre es así, siempre es así. Se va hacia adelante, pero después viene el enemigo buscando destruir. Y el balance siempre es positivo. Pero ¿cuánto cuesta, cuánto dolor, cuánto martirio? Y esto es esto que ha sucedido en Antioquía, sucede por todos lados en los Hechos de los Apóstoles. Pensemos, por ejemplo, en Listra, cuando ellos llegaron y han sanado a Eneas y todos crean que eran dioses, querían hacerles sacrificios, todo el pueblo, y después llegaron los otros y les convencieron que no era así. ¿Y cómo terminó Pablo y su compañero? Lapidados. Siempre está esta lucha. Pensemos en el mago Elima, cómo ha hecho para que el Evangelio no llegara al cónsul. Pensemos en los padrones de aquella joven que adivinaba. Ellos
se aprovechaban bien de esta joven, porque ella leía las manos y recibía el dinero que iba al bolsillo de sus jefes. Y cuando Pablo y los apóstoles le hicieron ver que esto era una mentira, que no estaba bien, de inmediato la revolución en contra de ellos. Pensemos en los artesanos de la aldea de Artemisa, que perdían los negocios porque no podían hacer estas estatuas, porque la gente ya no las compraba porque se había convertido. Y así, una tras otra. De una parte, la palabra de Dios, que convoca, que va creciendo, pero del otro lado, la persecución. La persecución grande, porque termina por expulsarlos, golpeándolos. ¿Y cuál es el instrumento del diablo para destruir el anuncio evangélico? La envidia. El libro de la sabiduría lo dice con claridad. Por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Envidia, celos, siempre este sentimiento amargo. Esta gente veía cómo se predicaba el evangelio y se enojaba. Les llegaba a doler el hígado de la rabia. Y esta rabia los llevaba hacia adelante. Es la rabia del diablo, la rabia que destruye. La rabia de aquel crucifícalo, de aquella tortura de Jesús, que quiere siempre destruir, siempre. Viendo esta lucha, también vale para nosotros aquel dicho tan bello: la iglesia va adelante entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Una iglesia que no tiene dificultad, le falta algo. El diablo está demasiado tranquilo. Si el diablo está tranquilo, quiere decir que las cosas no están bien. Siempre la dificultad, la tentación, la lucha, la envidia que destruye. El Espíritu Santo hace la armonía para la iglesia y el espíritu del mal destruye. Hasta hoy día. Hasta hoy. Siempre esta lucha. Y esto también, el instrumento de esta envidia, de estos celos, son los poderes temporales. Aquí nos dice que los judíos sublevaron a las mujeres piadosas de la ciudad. Fueron a buscar estas mujeres nobles y les dijeron: estos son unos revolucionarios, expúlsenlo. Y las mujeres han parlado con otros y así las mujeres nobles y también los principales de la ciudad se va al poder temporal. El poder temporal puede ser bueno, las personas pueden ser buenas, pero el poder temporal siempre es peligroso. El poder del mundo en contra del poder de Dios. Y mezclan todo esto. Siempre detrás de esto está el dinero. Esto que sucede en esta iglesia primitiva, el trabajo del Espíritu para construir la iglesia, para armonizarla, y el trabajo del espíritu del mal para destruirla. El recurso al poder temporal
para detener a la iglesia del Señor, para destruirla, no es uno sviluppo di quello che accade la mattina. No es aquel desarrollo que ocurre en la mañana de la resurrección. Los soldados, viendo el triunfo, fueron donde los sacerdotes y compraron la verdad de los sacerdotes. Y la verdad fue silenciada. Desde la primera mañana de la resurrección, del triunfo de Cristo, está esta traición, silenciar la palabra de Cristo, silenciar el triunfo de la resurrección por medio del poder temporal, los jefes de los sacerdotes y el trabajo, los jefes de los sacerdotes y el dinero. Tenemos que estar atentos con la predicación del Evangelio y nunca poner la confianza en los poderes temporales y en el dinero. La confianza del cristiano es Jesucristo y el Espíritu Santo que Él ha enviado. Y justo el Espíritu Santo es la levadura, la fuerza que hace crecer a la iglesia. Sí, la iglesia avanza en paz, con resignación, con alegría, entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Padre, la ofrenda que te presenta tu familia en la solemnidad de Santa Luisa, y haz que la participación en este sacramento de la caridad nos lleve a encontrarte a ti, fuente absoluta del amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca cantar la alabanza de tu caridad que has manifestado de modo visible en Santa Luisa. Ella fue guiada para socorrer a los más pobres, y en ella has ofrecido al mundo un verdadero testimonio de tu predilección por ellos. Ahora invitas a esta familia, hoy en fiesta, a vivir
la enseñanza evangélica de la caridad, para edificar el reino de la justicia y del amor en Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos exultantes tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Pan partido para la vida del mundo. En la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús, reconocemos a Jesucristo vivo en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se alimenta de aquel cuerpo santo ofrecido sobre la cruz por nosotros. Y en esta comunión del sucesor de Pedro somos todos invitados a entrar en comunión espiritual con Jesucristo, disponiendo nuestros corazones para que esa comunión sea plena y fructífera.
Las personas que no comulgan, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que este deseo profundo de comunión con Jesús, que viene a inhabitarnos por medio del Espíritu, se prolongue en nuestra vida y en este momento de oración, que prolongamos con profundo recogimiento, unidos como Iglesia, en torno a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ante Él, que será expuesto sobre el altar, rendimos nuestros corazones y le pedimos que nos haga cada día más santos para el bien del mundo. Y como Él, ofrenda, hostia, oblación por amor a todos nuestros hermanos y a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.